Durante décadas, la monarquía británica ha sobrevivido a guerras, crisis constitucionales, abdicaciones, divorcios escandalosos y conflictos familiares que parecían imposibles de superar. Desde la histórica renuncia de Eduardo VIII hasta las tensiones que marcaron los últimos años de vida de la princesa Diana, la institución siempre encontró la manera de preservar su continuidad. Sin embargo, pocas controversias modernas han generado tanta atención internacional como la ruptura entre el príncipe Harry y la familia real. Lo que comenzó como una diferencia de opiniones sobre el papel de Harry y Meghan dentro de la institución, terminó convirtiéndose en una de las mayores fracturas familiares de la era contemporánea. La salida de los Sussex de sus funciones oficiales en 2020 no solo alteró el equilibrio interno de la Casa de Windsor, sino que también abrió un debate global sobre el futuro de la monarquía, el peso de las tradiciones y el costo personal de pertenecer a una de las familias más observadas del planeta. En el centro de esta nueva controversia aparecen dos nombres que, hasta ahora, habían permanecido relativamente alejados de los enfrentamientos públicos: Archie y Lilibet. Los hijos del príncipe Harry y Meghan Markle crecieron en California, lejos de los palacios, de las ceremonias oficiales y de la estricta disciplina que históricamente ha definido la vida de los miembros activos de la realeza. Sin embargo, aunque la distancia geográfica los separaba de Londres, seguían formando parte de una historia mucho más grande que ellos mismos. Desde su nacimiento, ambos niños fueron incluidos dentro de la línea de sucesión al trono británico. Una lista que no solo representa la posibilidad teórica de heredar la corona, sino también la continuidad histórica de la nación. Para muchos ciudadanos británicos, la sucesión simboliza estabilidad. Es una estructura que conecta generaciones y garantiza que la institución pueda sobrevivir incluso a los momentos más difíciles. Precisamente por eso, cualquier modificación dentro de esa línea tiene una importancia extraordinaria. No se trata simplemente de mover nombres de un lugar a otro. Cada cambio transmite un mensaje político, institucional y emocional. En este contexto, la supuesta decisión de Carlos III de retirar a Archie y Lilibet de la línea sucesoria adquiere una dimensión mucho más profunda que una simple cuestión administrativa. Según la narrativa presentada, el rey Carlos III pasó meses reflexionando sobre el significado real de la sucesión en una monarquía moderna. Desde su llegada al trono tras la muerte de la reina Isabel II, Carlos ha intentado proyectar una imagen de modernización y racionalización de la institución. Su visión siempre ha estado asociada a una monarquía más reducida, más eficiente y estrechamente vinculada al servicio público. Sin embargo, el problema que tenía delante era especialmente delicado porque involucraba a su propio hijo. No se trataba de una cuestión abstracta. Detrás de los informes constitucionales y de las recomendaciones de los asesores, existía una realidad mucho más dolorosa. Archie y Lilibet eran sus nietos, fuentes cercanas al entorno real. Según el relato, describen a un monarca dividido entre dos responsabilidades imposibles de reconciliar completamente. Por un lado, estaba el deber de proteger la credibilidad institucional de la corona. Por otro, el deseo de mantener algún tipo de vínculo con una parte de su familia que se había alejado física y emocionalmente de Londres. La dificultad de la situación radicaba en una pregunta aparentemente sencilla, pero extremadamente compleja en la práctica. ¿Puede alguien ocupar una posición constitucional dentro de la monarquía sin mantener una relación activa con la institución que representa? Para Carlos, esa pregunta fue adquiriendo cada vez más importancia con el paso de los años. Archie y Lilibet crecían en Estados Unidos. Su educación, sus amistades, sus experiencias cotidianas y su entorno cultural estaban completamente alejados de la realidad británica. Mientras tanto, continuaban ocupando posiciones dentro de una estructura diseñada originalmente para personas preparadas desde la infancia para servir a la corona. El rey comenzó a considerar si la línea de sucesión debía seguir siendo una herencia automática, o si, en el siglo XXI, también debía reflejar algún tipo de compromiso con la institución. Desde la perspectiva de Harry, sin embargo, la situación era radicalmente distinta.
Para el duque de Sussex, sus hijos no eran símbolos constitucionales ni piezas de una estructura histórica. Eran simplemente sus hijos. Ni Archie ni Lilibet habían participado en las disputas familiares. Ninguno había decidido abandonar el Reino Unido. Ninguno había tomado parte en entrevistas polémicas, documentales o declaraciones públicas. Eran menores que habían heredado una situación creada por generaciones anteriores. Esa diferencia de perspectivas explica por qué el conflicto se volvió tan difícil de resolver. Mientras Carlos observaba la cuestión desde el punto de vista de la institución, Harry la contemplaba desde el punto de vista de la familia. Y cuando una discusión enfrenta principios institucionales contra sentimientos familiares, rara vez existe una solución que deje satisfechas a todas las partes. La reacción de Meghan Markle también ocupa un lugar central dentro de esta historia. Desde su llegada a la familia real, Meghan se convirtió en una de las figuras más controvertidas y observadas de la monarquía moderna. Para ella, la protección de sus hijos siempre fue una prioridad absoluta. La decisión de abandonar el Reino Unido estuvo motivada, según sus propias declaraciones públicas a lo largo de los años, por el deseo de ofrecerles una vida más libre y alejada de la presión mediática. Por esa razón, la posibilidad de que Archie y Lilibet perdieran una posición heredada desde su nacimiento podía interpretarse como una contradicción dolorosa. Después de todo, los niños habían sido alejados de la institución para protegerlos, pero ahora parecían enfrentar consecuencias precisamente por esa distancia. Mientras tanto, dentro del Palacio de Buckingham, los asesores analizaban el asunto desde una perspectiva completamente distinta. Para ellos, la sucesión no podía depender únicamente de los vínculos biológicos. Existía la preocupación de que una futura generación de herederos pudiera mantener privilegios constitucionales sin asumir ninguna responsabilidad pública. En otras palabras, el debate giraba en torno a una pregunta fundamental para cualquier monarquía moderna. ¿Qué tiene más peso, la sangre o el servicio? La tensión aumentó cuando comenzaron a surgir informes internos y discusiones privadas sobre una posible revisión de las normas sucesorias. Aunque gran parte de esas conversaciones permanecían lejos de la vista pública, el simple hecho de que existieran ya revelaba la profundidad de la crisis. William, heredero al trono, se encontraba en una posición particularmente incómoda. Como futuro rey, entendía los argumentos relacionados con la estabilidad institucional, pero como hermano mayor de Harry, conocía perfectamente las heridas que una decisión de este tipo podía abrir. Su silencio durante gran parte del proceso fue interpretado de múltiples maneras. Algunos lo vieron como apoyo implícito a Carlos. Otros consideraron que reflejaba su deseo de evitar una confrontación aún mayor dentro de una familia ya profundamente dividida. En medio de todas estas tensiones, apareció también la figura de Catherine, princesa de Gales. A diferencia de otros protagonistas de la historia, Catherine parece concentrarse menos en las consecuencias políticas y más en el impacto humano. Su preocupación principal no gira en torno a protocolos o posiciones sucesorias, sino al efecto emocional que toda esta controversia podría tener sobre dos niños que algún día leerán los titulares y descubrirán lo que ocurrió. Y es precisamente aquí donde la historia adquiere su dimensión más poderosa. Porque más allá de los comunicados oficiales, los documentos constitucionales y las discusiones palaciegas, existen dos niños que algún día intentarán comprender por qué sus nombres estuvieron en el centro de un debate mundial. La verdadera pregunta no es únicamente si la monarquía tenía derecho a revisar la línea de sucesión. La pregunta más difícil es, ¿qué precio emocional debe pagar una familia cuando las exigencias de la institución chocan con los vínculos de sangre? Ese dilema acompañará a todos los protagonistas de esta historia. Y será precisamente ese conflicto entre deber y afecto el que terminará definiendo los acontecimientos que marcaron uno de los capítulos más delicados del reinado de Carlos III. Durante meses, el asunto permaneció lejos de la atención pública. No hubo comunicados oficiales. No aparecieron declaraciones explosivas en los medios. Tampoco se produjeron enfrentamientos visibles entre Buckingham Palace y los Sussex. Sin embargo, detrás de los muros de Windsor,
Las conversaciones se volvieron cada vez más frecuentes. La cuestión que inquietaba al rey Carlos III ya no era únicamente el futuro de Archie y Lilibet. Lo que realmente preocupaba al monarca era el mensaje que la institución estaba enviando sobre sí misma. Desde que ascendió al trono tras el fallecimiento de la reina Isabel II, Carlos había dejado claro que deseaba una monarquía más compacta, más eficiente y más cercana a los ciudadanos. Durante décadas había observado cómo el tamaño de la familia real se expandía mientras el apoyo público fluctuaba constantemente. Para él, la supervivencia de la corona dependía de una conexión clara entre privilegio y responsabilidad. Ese principio parecía sencillo en teoría, pero en la práctica tenía consecuencias dolorosas. Archie y Lilibet se habían convertido involuntariamente en el símbolo perfecto de esa contradicción. Por un lado, eran nietos del rey y miembros legítimos de la Casa de Windsor. Por otro, crecían a miles de kilómetros de Londres, lejos de las obligaciones públicas que históricamente acompañaban a quienes ocupaban posiciones dentro de la línea sucesoria. A medida que pasaba el tiempo, los asesores constitucionales comenzaron a advertir que la situación podía convertirse en un problema aún mayor. ¿Qué ocurriría dentro de 10 o 20 años? ¿Qué explicación podría ofrecer la monarquía si dos personas sin experiencia institucional, sin participación en la vida pública británica y sin contacto constante con la corona, continuaban ocupando posiciones privilegiadas dentro del orden sucesorio? Las preguntas comenzaron a acumularse, y con ellas llegaron las dudas. El punto de inflexión, según diversas versiones surgidas alrededor del relato, habría ocurrido durante una ceremonia privada celebrada en Windsor Castle. Se trataba de una ocasión solemne, vinculada al legado de la reina Isabel II, una figura cuya presencia seguía dominando cada rincón de la institución, incluso después de su fallecimiento. La ceremonia debía transmitir continuidad. Sin embargo, terminó exponiendo una realidad incómoda. Cuando se mencionaron los nombres relacionados con el futuro de la corona, Archie y Lilibet aparecieron en la lista como correspondía. Pero los asientos reservados simbólicamente para ellos permanecieron vacíos. Nadie dijo nada. Nadie interrumpió el protocolo. Sin embargo, el silencio resultó más poderoso que cualquier discurso. Aquellos espacios vacíos parecían representar la distancia creciente entre dos mundos que alguna vez habían estado unidos. Carlos observó la escena con atención. No estaba viendo simplemente dos sillas sin ocupar. Estaba viendo la manifestación física de una pregunta que llevaba años persiguiéndolo. ¿Puede existir una conexión constitucional sin una conexión real? La ceremonia terminó. Los invitados comenzaron a retirarse, pero el monarca permaneció reflexionando sobre aquella imagen. Los nombres seguían allí, la presencia no. La herencia permanecía intacta. La participación había desaparecido. Para muchos observadores internos, fue en ese momento cuando la revisión constitucional dejó de ser una posibilidad teórica y comenzó a convertirse en una opción real. Mientras tanto, el príncipe William seguía observando los acontecimientos desde una posición extraordinariamente compleja. Como heredero al trono, comprendía perfectamente las preocupaciones institucionales de su padre. Había dedicado toda su vida a prepararse para un papel que exigía sacrificios constantes. Sabía que la monarquía no podía sobrevivir únicamente gracias a tradiciones heredadas. También necesitaba legitimidad contemporánea. Sin embargo, detrás de esa visión institucional seguía existiendo un recuerdo imposible de ignorar. Harry, su hermano menor. El mismo niño con quien caminó detrás del féretro de Diana bajo la mirada del mundo entero. El joven al que protegió durante años. El hombre con quien compartió experiencias que ninguna otra persona podía comprender completamente. La fractura entre ambos hermanos ya era profunda, y William entendía que cualquier decisión relacionada con Archie y Lilibet podía convertir esa distancia en algo permanente. Por esa razón, sus intervenciones dentro del debate fueron descritas como extremadamente cuidadosas. No defendió públicamente la exclusión, pero tampoco se opuso de manera abierta. Su principal preocupación parecía centrarse en una cuestión diferente: el futuro. William comprendía que algún día Archie y Lilibet crecerían, leerían titulares, verían documentales, buscarían información sobre su propia historia y descubrirían cada palabra pronunciada durante esta crisis.
Ese pensamiento comenzó a inquietar también a Catherine. La princesa de Gales observaba el conflicto desde una perspectiva más humana que política. Mientras asesores y expertos discutían sobre protocolos, derechos sucesorios y obligaciones institucionales, ella veía algo distinto. Veía niños. Niños que algún día tendrían que comprender por qué su nombre apareció en debates parlamentarios, programas de televisión y portadas internacionales. Niños que nunca habían pedido formar parte de aquella batalla. La preocupación de Catherine no era quién ganaría la discusión. Su preocupación era qué heridas emocionales quedarían cuando todo terminara. Sin embargo, mientras la familia intentaba lidiar con las consecuencias humanas de la situación, Harry comenzaba a recibir información cada vez más inquietante. Los rumores sobre una revisión formal de la línea sucesoria llegaban desde diferentes direcciones. Al principio parecía una conversación más dentro del complejo universo de especulaciones reales. Pero poco a poco quedó claro que algo estaba cambiando. La revisión ya no era una hipótesis, era una posibilidad concreta. Y cuando Harry comprendió que la maquinaria institucional se había puesto en movimiento, su reacción fue inmediata. Sintió que sus hijos estaban siendo juzgados por decisiones tomadas por adultos. Sintió que la distancia geográfica se había convertido en una acusación. Sintió que la institución utilizaba argumentos constitucionales para justificar una medida profundamente personal. Su frustración aumentó cuando descubrió que las conversaciones avanzaban sin su participación directa. Para él, la cuestión era simple. Archie y Lilibet no habían elegido abandonar el Reino Unido. No habían rechazado la vida real. No habían renunciado a ninguna responsabilidad. Simplemente habían nacido en medio de una crisis familiar que ya existía antes de que ellos llegaran al mundo. Pero para Carlos, la situación era distinta. El monarca insistía en que el debate nunca había girado en torno al valor personal de sus nietos. La cuestión era otra. La continuidad institucional, la definición moderna del deber, la relación entre herencia y servicio. Dos visiones legítimas, dos perspectivas imposibles de reconciliar. Y dos hombres incapaces de convencerse mutuamente. A medida que avanzaban las conversaciones, la posibilidad de una confrontación directa entre padre e hijo comenzó a parecer inevitable. Las dudas habían dado paso a informes. Los informes habían dado paso a reuniones. Y las reuniones estaban acercando a la familia a un punto de no retorno. El problema ya no consistía únicamente en decidir qué lugar ocuparían Archie y Lilibet dentro de la línea sucesoria. El verdadero problema era mucho más profundo. Se trataba de definir qué significaría pertenecer a la monarquía británica durante las próximas generaciones. ¿La sangre seguiría siendo suficiente? ¿O el servicio se convertiría en una condición indispensable para conservar determinados privilegios? La respuesta a esa pregunta cambiaría para siempre el futuro de la familia. Y también prepararía el escenario para el enfrentamiento más doloroso de todos. La conversación definitiva entre Carlos y Harry. Un encuentro que pondría frente a un rey decidido a proteger la institución y a un padre dispuesto a defender a sus hijos por encima de cualquier consideración constitucional. Porque cuando la corona y la familia avanzan en direcciones opuestas, llega un momento en que nadie puede evitar la colisión. Y ese momento estaba cada vez más cerca. Y ese momento llegó cuando la maquinaria institucional dejó de moverse en silencio, y la decisión comenzó a acercarse al mundo exterior. Después de semanas de dudas, reuniones privadas y conversaciones tensas, el asunto ya no podía permanecer encerrado detrás de las puertas del palacio. Lo que había nacido como una revisión interna terminó convirtiéndose en una decisión con consecuencias públicas, familiares y simbólicas. Para Carlos III, el dilema había sido doloroso, pero la conclusión parecía inevitable. Si la monarquía quería defender su futuro, debía establecer una regla clara. La sucesión no podía separarse completamente del servicio. No bastaba con llevar sangre real. No bastaba con aparecer en una lista histórica. Quien estuviera vinculado al futuro constitucional de la corona debía mantener también una relación real con el país, con la institución y con las responsabilidades que ese lugar implicaba. Pero para Harry, esa explicación jamás sería suficiente. Desde su punto de vista, la corona estaba castigando a sus hijos por una decisión que ellos nunca habían tomado.
Archie y Lilibet no habían elegido crecer en California. No habían elegido la ruptura entre sus padres y el palacio. No habían participado en entrevistas, acusaciones, ni discusiones familiares. Eran niños, y aún así, sus nombres se habían convertido en el centro de una decisión histórica. Cuando el anuncio cruzó el Atlántico, el impacto fue inmediato. En la casa de los Sussex, el silencio pesó más que cualquier grito. Harry leyó la noticia una y otra vez, como si esperara descubrir que se trataba de un error. Meghan observó su rostro y entendió que algo irreversible acababa de ocurrir. Archie y Lilibet habían perdido su lugar en la línea de sucesión. Para el palacio, era una decisión constitucional. Para Harry y Meghan, era una herida familiar. Meghan, según esta reconstrucción narrativa, fue la primera en comprender el alcance simbólico de lo ocurrido. No se trataba solamente de una modificación en una página oficial. Era la desaparición pública de los nombres de sus hijos dentro de una historia que les pertenecía por nacimiento. Al revisar la lista sucesoria, el vacío se volvió más elocuente que cualquier comunicado. Donde antes estaban Archie y Lilibet, ahora no había nada. Ese espacio vacío representaba para los Sussex una señal de rechazo. Harry se enfrentó entonces a una de las decisiones más difíciles de su vida pública. Podía responder con fuerza, acusar al palacio de actuar con crueldad y denunciar que 2 niños estaban pagando el precio de una guerra entre adultos. Pero también sabía que una respuesta demasiado dura podía convertir a sus hijos en armas dentro de una nueva batalla mediática. Cada palabra importaba. Cada frase podía perseguir a Archie y Lilibet durante años. Sus asesores le recomendaron prudencia. Le advirtieron que un ataque frontal contra el rey podía cerrar cualquier posibilidad de reconciliación futura. Pero también le recordaron que guardar silencio permitiría al palacio controlar completamente la narrativa. Harry estaba atrapado. Si hablaba, podía alimentar el conflicto. Si callaba, podía parecer que aceptaba la decisión. Fue entonces cuando la figura de Catherine adquirió una importancia inesperada. La princesa de Gales, consciente del peso emocional del momento, llamó a Harry en privado. No lo hizo como portavoz del palacio. No lo hizo para defender la medida de Carlos. Lo hizo, según el relato, como alguien que entendía que los niños no debían quedar atrapados para siempre en el resentimiento de los adultos. Catherine le pidió a Harry que pensara en el futuro, no en el titular del día siguiente, no en la reacción inmediata de la prensa, no en el orgullo herido de los adultos. Le pidió que pensara en Archie y Lilibet cuando fueran mayores y buscaran sus propios nombres en Internet. Le pidió que imaginara lo que sentirían al leer acusaciones, comunicados furiosos y palabras pronunciadas en medio del dolor. Harry respondió que el silencio podía parecer abandono. No podía permitir que el mundo creyera que sus hijos habían sido apartados, sin que su padre los defendiera. Catherine no negó ese dolor, pero le recordó algo esencial. Defender a los hijos no siempre significa convertir su nombre en una bandera de guerra. A veces, protegerlos exige impedir que una crisis familiar se transforme en una herencia emocional imposible de superar. Aquella conversación no borró la ira de Harry, tampoco cambió la decisión de Carlos, pero modificó el tono de la respuesta. El comunicado agresivo que el equipo de los Sussex preparaba fue suavizado. En lugar de una declaración explosiva contra la monarquía, Harry optó por un mensaje más contenido. Afirmó que la dignidad, la identidad y el futuro de Archie y Lilibet no serían definidos por su posición constitucional. La frase fue calculada pero también profundamente personal. Harry no aceptaba la decisión, pero tampoco entregaba a sus hijos a una nueva guerra pública. Mientras tanto, en el Reino Unido, la reacción fue inmediata. Los medios abrieron debates especiales. Los expertos constitucionales discutieron si la medida era necesaria. Los comentaristas reales se dividieron entre quienes veían en Carlos a un rey decidido a modernizar la institución y quienes veían a un abuelo demasiado frío frente al destino de sus nietos. La opinión pública tampoco fue unánime. Para algunos, la decisión respondía a una lógica inevitable. Si Harry y Meghan habían decidido construir una vida lejos de la monarquía, sus hijos no podían seguir ocupando posiciones ligadas a una institución de la que no formarían parte activa. Desde esa perspectiva,
Carlos no estaba castigando a Archie y Lilibet, sino estableciendo una frontera clara entre familia privada y responsabilidad pública. Para otros, en cambio, la medida parecía demasiado severa. Archie y Lilibet no habían renunciado a nada. Eran niños. Su lugar en la sucesión era, en la práctica, simbólico. Retirarlos podía interpretarse como una forma de enviar un mensaje a Harry y Meghan a través de sus hijos. Esa percepción resultó especialmente peligrosa para el palacio. La monarquía puede defenderse con argumentos legales, pero la opinión pública suele reaccionar ante imágenes humanas. Y la imagen que comenzó a circular era difícil de controlar. 2 niños alejados de una lista por una decisión tomada desde Londres. Carlos comprendió pronto que la explicación institucional no bastaba. El palacio aclaró que la decisión no eliminaba el vínculo familiar. Archie y Lilibet seguían siendo parte de la familia, seguían siendo nietos del rey, seguían teniendo una identidad propia dentro de la historia de los Windsor. La medida, insistían, afectaba únicamente a la expectativa constitucional. Pero en la monarquía británica, los símbolos nunca son únicamente símbolos. Un lugar en una lista puede representar aceptación. Una ausencia puede interpretarse como rechazo. Y una frase cuidadosamente redactada puede convertirse en una herida cuando llega al corazón de una familia rota. William también enfrentó las consecuencias públicas del anuncio. Durante un compromiso oficial, una persona entre la multitud le preguntó si Archie y Lilibet seguían siendo familia. El príncipe de Gales pudo haber evitado la respuesta. Pudo haber seguido caminando. Pudo haber dejado que el palacio hablara por él. Pero se detuvo y respondió que siempre serían familia. La frase se difundió rápidamente porque sonaba diferente al lenguaje oficial. No hablaba de sucesión, legalidad ni servicio. Hablaba de sangre, memoria y vínculo. En ese instante, William logró hacer algo que el comunicado del palacio no había conseguido. Recordar al público que, detrás de la estructura constitucional, seguía existiendo una familia. Sin embargo, esa frase también revelaba la contradicción central de todo el caso. Si Archie y Lilibet siempre serían familia, ¿por qué su lugar dentro de la historia real debía desaparecer? Y si la decisión era puramente institucional, ¿por qué dolía tanto como una ruptura personal? Carlos, según el relato, vivió los días posteriores con una mezcla de firmeza y tristeza. Había protegido el principio que consideraba esencial para la monarquía. La sucesión debía estar unida al deber, pero sabía que el precio era alto. Su relación con Harry, ya frágil, quedaba aún más dañada. Su imagen como abuelo quedaba expuesta a la crítica. Y el futuro vínculo con Archie y Lilibet dependía ahora de algo mucho más incierto que cualquier documento oficial: el tiempo. En un gesto privado, el rey habría escrito una carta dirigida a sus nietos. No una carta para la prensa, no una defensa pública, no un intento de limpiar su imagen, una carta para cuando ellos fueran mayores. En ella, Carlos intentaría explicar que la corona exigía una decisión que no anulaba su afecto como abuelo. No pedía perdón de manera directa, tampoco justificaba cada paso. Simplemente dejaba constancia de que, detrás de la decisión del rey, seguía existiendo la voz de un hombre que sabía que sus nietos algún día podrían sentirse rechazados. Harry recibió la carta, pero decidió no hacerla pública. Ese gesto fue importante. Durante años, muchas heridas de la familia real se habían trasladado al escenario mediático. Entrevistas, filtraciones, comunicados y titulares habían convertido el dolor privado en espectáculo global. Pero esta vez, Harry eligió guardar algo fuera del alcance de la prensa. La carta quedó reservada para Archie y Lilibet. Serían ellos quienes decidirían algún día si querían leerla. Serían ellos quienes decidirían qué relación mantener con su abuelo. Serían ellos quienes, finalmente, tendrían derecho a interpretar su propia historia. Ese punto marca el cierre emocional de la crisis, porque aunque la decisión había sido tomada por adultos, el significado final no les pertenecía completamente a ellos. Carlos podía modificar una lista, Harry podía responder con dolor, Meghan podía denunciar la injusticia, William podía intentar humanizar la situación,
Catherine podía pedir prudencia. Pero solo Archie y Lilibet, con el paso de los años, podrían decidir si aquella pérdida fue una herida, una liberación, o simplemente una página más dentro de una historia familiar marcada por demasiadas expectativas. Desde una perspectiva periodística, este episodio permite observar una transformación más amplia dentro de la monarquía británica. La institución parece avanzar hacia una definición más estricta de pertenencia. Ya no basta con nacer cerca del trono. La corona exige presencia, preparación, servicio y compromiso. Ese cambio puede parecer lógico en una época en la que las monarquías son constantemente cuestionadas. Los privilegios hereditarios necesitan justificarse ante sociedades cada vez menos dispuestas a aceptar jerarquías sin función pública. Carlos entiende esa realidad y actúa en consecuencia. Pero la paradoja es evidente. Para proteger la institución, el rey corre el riesgo de profundizar la fractura familiar. Para modernizar la corona debe tomar decisiones que parecen frías. Para separar familia y deber, termina demostrando que en la realeza esas dos dimensiones nunca pueden separarse del todo. Archie y Lilibet pierden una posición dentro del orden sucesorio, pero no pierden su identidad. No pierden su historia. No pierden el derecho a construir una vida lejos de la presión que acompañó a generaciones anteriores. Quizá, con el tiempo, esa exclusión sea vista como una liberación. Quizá les permita crecer sin el peso de una expectativa que nunca pidieron. Quizá puedan definirse fuera de la sombra de una institución que convirtió sus nombres en asunto de Estado antes de que tuvieran edad para comprenderlo. Pero también es posible que algún día se pregunten por qué una decisión tan grande fue tomada sin ellos. Y esa pregunta, más que cualquier debate constitucional, será el verdadero legado emocional de esta crisis. La monarquía puede cerrar expedientes, puede actualizar listas, puede emitir comunicados, puede defender sus principios ante la historia, pero no puede controlar completamente la memoria de quienes fueron afectados por sus decisiones. Por eso, el caso de Archie y Lilibet no termina con un documento firmado ni con una página web modificada. Termina, o quizá comienza, en el futuro. Cuando dos niños convertidos en símbolo puedan mirar atrás y decidir qué significó realmente haber nacido dentro de una familia donde el amor, el deber y el poder rara vez caminan en la misma dirección. Y así, después de una larga cadena de silencios, reuniones y heridas acumuladas, la corona logró imponer su lógica, pero la familia quedó obligada a convivir con sus consecuencias. La lista cambió, el vínculo quedó herido, y la historia de Archie y Lilibet, lejos de terminar, apenas empezó a escribirse.